tiempo de recibir en este espacio informativo a nuestro siguiente invitado. Se trata de Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, politólogo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Roger, gracias por estar en este estudio. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Lo hemos invitado, mi estimado Roger, para hacer una evaluación del trabajo legislativo, porque ya prácticamente han cumplido la mitad del periodo con las autoridades en la presidencia y demás dignidades, y conforme manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los próximos 2 años deben cambiarse los cuadros directivos y reestructuración de las diferentes comisiones especializadas permanentes. En función de aquello, es momento oportuno de hacer una evaluación de estos 2 primeros años de gestión. ¿Qué tipo de estadísticas cuentan ustedes para un poco ver si trabajaron o no trabajaron los legisladores, por favor? A diferencia de otros años en donde el presidente de la Asamblea Nacional o la presidenta decían solo verbalmente voy a aprobar tantas leyes. Eso, a partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa de 2020 cambió, porque la ley establece la obligatoriedad de presentar una agenda parlamentaria consensuada con las bancadas. Y esta agenda tiene indicadores. Entonces hoy podemos hablar ya de una agenda parlamentaria si se cumple o no se cumple, que es distinto a hablar de las expresiones o voluntades de los presidentes. Es decir, la hoja de ruta. Claro, y al tener indicadores podemos incluso atrevernos a dar un porcentaje de cumplimiento. Y al inicio, ¿qué ofrecieron, en otras palabras? Efectivamente. Yo digo que es una comparación justa revisar la agenda parlamentaria de Guadalupe Llori versus la agenda parlamentaria de Virgilio Saquicela. Entonces hay que dividir este periodo en 2 etapas. Efectivamente. ¿Por qué? Porque Guadalupe Llori estuvo 12 meses y 17 días, y el presidente Saquicela 11 meses y 11 días, cumple este 14 de mayo. Entonces, más o menos 12 meses de gestión de cada uno, y el dato, pues... Cada uno con su agenda, con su hoja de ruta. Claro, cada año se debe aprobar una hoja de ruta. Ya. Entonces, los datos no mienten, insisto. Nos dice que la presidenta o expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, aprobó en promedio 15 leyes en el año. Y el presidente Saquicela más de 30. Es decir, ha duplicado la producción legislativa. Pero aquí hay que hacer una precisión. ¿Leyes o reformas a leyes? Esa pregunta es interesante. Lo que se ha aprobado en mayor medida en la Asamblea Nacional son reformas a leyes vigentes. También se han aprobado leyes nuevas, como por ejemplo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, por ejemplo. Pero en esa línea pues hay que destacar también lo que queda pendiente. La agenda parlamentaria del presidente Saquicela, por ejemplo, nos deja pendiente el avance en materia de desarrollo fronterizo, y sobre todo en una normativa que a mí me preocupa, que es la ley de minería. Ahí no se registran avances. Hemos visto en la realidad que hay casos como el tema de Zaruma, el tema de la destrucción de la naturaleza en la Amazonía por la minería ilegal, pero nos preguntamos por qué no avanza una ley tan importante. ¿Y qué se puede corregir? Bueno, pues ahí, sin hilar tan fino... ¿Intereses? A eso iba. Sin hilar tan fino, los legisladores están obligados al inicio de su periodo legislativo a presentar una declaración de interés, en donde dicen, por ejemplo, yo soy accionista de esta empresa, yo pertenezco a tal gremio, yo tengo una relación con determinado alto funcionario público. Pero lamentablemente no podemos hacer un análisis, Jorge y Ramiro. No hay la información. Porque apenas el 50% de los legisladores voluntariamente han transparentado su declaración de interés. Pero no es obligatorio eso. Es una obligación, pero no se está cumpliendo. Pero ahí viene el segundo análisis, y es que la reforma, o bueno, la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública obliga a la Asamblea Nacional como institución a transparentar todas las declaraciones de interés. Entonces nosotros podremos ver quién tiene interés en minería, por ejemplo, y ver por qué no avanzan esos temas. Y se podría entender fácilmente que hay intereses vinculados a la minería que por eso no ha avanzado. Sí, entre telones se dice que hay intereses en la minería y que no avanza por ese motivo.
Ahora, si es que no hay cumplimiento de los legisladores en determinadas cosas, ¿no son sujeto de destitución, de sanciones administrativas? Es un tema bastante complejo. Hay, digamos, dos caminos que se pueden ver al respecto de cesar el cargo a un asambleísta por no haber cumplido con su trabajo. Uh-huh. El primero tiene que ver con la revocatoria del mandato. Hay un proceso en marcha de revocatoria de mandato, pero que tiene deficiencias. Porque no podemos decir que se va a revocar a los 137 asambleístas cuando unos sí han trabajado y otros no han trabajado. Y eso se puede evidenciar fácilmente. Hay que revisar el plan de trabajo del legislador y hay que ver si cumplió o no. Hay muchos que han cumplido, que han presentado incluso más allá de sus indicadores. Hay otros que no han cumplido y que no han presentado ningún proyecto de ley. ¿Y esos que han cumplido son la mayoría o no? Es un gran porcentaje de legisladores. Yo debo decir en este espacio que, con información de la página web de la Asamblea Nacional, hay 2 legisladores que no han presentado ni un proyecto de ley. ¿Qué son? Roberto Cuero y Combs Córdoba. Que son el primero de UNES y el segundo del Partido Social Cristiano. Combs también es de UNES. Combs también de UNES. Sí. Ni uno solo. No se registra en la página web de la Asamblea ningún proyecto de ley. Quizá lo presentaron, pero debería estar transparentado. Yo creo que no, porque la mayoría de proyectos de ley están transparentados. Entonces, en legisladores como los que hemos mencionado, ellos sí estarían sujetos a un control de rendición de cuentas y posible revocatoria del mandato, por no haber cumplido con una de sus funciones, que es legislar. ¿Y qué van a rendir cuentas si no han hecho nada, en definitiva? Bueno, hay otra función de los legisladores que tiene que ver con fiscalizar. En esa materia quizá el asambleísta Cuero, por ejemplo, ha sido muy activo. Sí. Pero no es lo uno o lo otro. Claro. Un asambleísta debe ser integral y avanzar en temas legislativos y de fiscalización. Es decir, la fiscalización no justificaría la falta de legislación. Efectivamente. Y ahí hay otro dato importante, y es que los legisladores no solo deben legislar y fiscalizar, sino representarnos. Y ustedes saben que uno de nuestros indicadores más conocidos es el tema de ocupación de la curul o de los asambleístas que faltan más. Los asambleístas faltones. Deme un minutito, mi querido Roger, porque tengo que cumplir con mis auspiciantes y retornamos a esto que también le interesará mucho a la ciudadanía de los asambleístas faltones. Vamos a la pausa. ¿Estás pensando en viajar a Europa, Estados Unidos, Canadá u otro país? En Fundación Familias Sin Fronteras te ayudamos para la obtención de visas Schengen, visas de estudios o para una reagrupación familiar en el extranjero. Asesórate de manera integral. Contamos con apoyo financiero directo. Realiza un viaje seguro y confiable. Visítanos en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Amazonas, N26-189 y La Niña, edificio Torre Alba, planta baja. 17 años de labor avalan nuestra seriedad, transparencia y confianza. Movilidad humana, ordenada y segura. Buenos días, América. Las mejores marcas comerciales tienen su espacio en América. Inicio de publicidad. Este sábado 13 y domingo 14 de mayo, RM te trae una super fiesta de precios para mamá, con descuentos de 30 y 50% en toda la tienda y precios de regalo en toda nuestra ropa y calzado. Además, obtén no solo el 10, sino hasta el 20% de descuento adicional con crédito directo. Y paga todo desde julio. ¿Qué esperas? El regalo de moda perfecto para mamá está en RM. Farmacias Medicity tiene tu receta completa. Y si eres afiliado a Humana, Confiamed y Saludza, compra los medicamentos para el cuidado y protección de tu familia en un solo lugar, cancelando solo el copago. Simplificamos los trámites y tenemos beneficios exclusivos para ti. Farmacias Medicity, en la nueva era de salud y bienestar. Servicio atado a la vigencia del convenio activo con la aseguradora Broker de Seguros y Farmacias Medicity. Mamita, ya te envié el giro. Y este mes viene con sorpresa. Mamá, dale un giro a tu casa. Por eso en tu día, recibe tus remesas del exterior a tu cuenta de Banco Pichincha y participa por uno de los 5 combos hogar que incluyen un televisor Smart de 32 pulgadas, una cocina y una refrigeradora. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 17 de abril al 30 de junio. Revisa términos y condiciones en www.pichincha.com. Hasta aquí sonaron las mejores marcas comerciales. Fin de publicidad. Buenos días, América. Desde América Quito 104.5.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Retomamos el diálogo con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, quien nos está entregando datos muy interesantes respecto del trabajo en la Asamblea Nacional en estos 2 primeros años. Nos quedamos en conocer a los faltones, que hay muchos en la Asamblea Nacional y que están percibiendo un salario de alrededor de $5,000 con recursos públicos. ¿Cómo están estas cifras, Roger? Sí, comentábamos que desafortunadamente los legisladores en esta normativa actual que rige la función legislativa no son sancionados pecuniariamente ni administrativamente por faltar a las votaciones, sí por no asistir a las sesiones, por ejemplo. Pero nosotros creemos y siempre hemos insistido que la voluntad y la representación del legislador en el Pleno es a través del voto, porque ahí se marca una posición y una decisión. Pero desafortunadamente debemos mencionar que varias curules han quedado vacías en gran número de votaciones, es decir que el ciudadano no ha sido representado en algunas decisiones, ¿no? ¿Pero esta medición es únicamente en las sesiones plenarias o también en la asistencia a las comisiones especializadas? No, nosotros solo nos enfocamos en el Pleno de la Asamblea Nacional porque las comisiones aún no transparentan adecuadamente la información. Ok, entonces, sesiones parlamentarias entonces. Exactamente. Ok, vamos por allí. Entonces como siempre, quisiera empezar por lo positivo y hablar de aquellos que han cumplido más para luego ir a lo negativo, ¿no? Porque ¿Hay alguien que rescatar. Que tenga asistencia total? No hay nadie que tenga asistencia total, pero sí unos que se acercan bastante. Por ejemplo, el asambleísta, y es curioso porque los 5 que más asisten a votaciones del Pleno son asambleístas de UNES. Gustavo Mateus, 99-20%, José Agualzaca, 98-88%, Ana Herrera, el mismo porcentaje, Ronald González, 98.56 y Yajaira Urresta, 98.56. Pero esta asistencia casi total no significa que sean buenos legisladores, ¿o sí? No significa, pero nos da una idea de algo están cumpliendo. Exacto, de la responsabilidad del legislador, porque calificar a un legislador es algo subjetivo. Yo en ningún momento podría decir un legislador es bueno o malo. Por asistir 100% al Pleno. Lo que puedo decir es, este legislador ha hecho tal cosa, pues y la ciudadanía deberá decir, me parece bien o me parece no tan bien. Porque muchos de los asambleístas, como se ha dicho siempre, antes de ser electrónico la votación, solo iban a alzar la mano y listo. Sí, y en ese sentido, pues, es curioso porque a pesar de las facilidades que hay con las sesiones virtuales, también hay ausencias de los legisladores. También en la virtualidad. También se registran ausencias. Y los datos no nos dejan mentir en el sentido de que vimos, por ejemplo, que en el pleno de la legislatura en donde se decidió la suerte del presidente Guillermo Lasso para el juicio político, hubo 21 legisladores ausentes. Así es. Y yo digo, pero está ausentes bien. En la votación porque estuvieron muchos de ellos en el Palacio Legislativo. Exactamente, y el problema es que esas decisiones de ausencia no son transparentes. ¿Por qué los legisladores que se ausentaron no nos dicen por qué me ausenté? Quizá no estoy de acuerdo con esta votación, alguna cosa, pero no hay transparencia. O dejar a su suplente. O dejar a su suplente, por ejemplo. Pero esa es una forma de corrupción también, Roger, porque muchos van a timbrar y se salen. Bueno, no recae en algo de corrupción estrictamente hablando, pero sí es una falta a la integridad pública. Porque la normativa dice, los legisladores deben asistir a las sesiones del Pleno y votar. Eso dice la normativa. Y si es que incumplimos esa normativa, estamos afectando a la integridad parlamentaria. Obviamente, si hilamos más fino, posiblemente esos votos en ausencia podrían estar significando una negociación. Pero eso es una presunción, por supuesto. Entonces, avancemos hacia los que más se han ausentado a las votaciones y que no han enviado a su suplente, lo cual preocupa porque la curul, insisto, queda vacía. En primer lugar, Ana Belén Cordero con 75.12%, Eitel Zambrano con 80.35%, Diana Pesantes con 81.92%, Marcos Molina con 83.71% y Omar Ceballos con 84.03%. Es decir, que estos legisladores registran más de 100 ausencias a las votaciones. Y pues es necesario que la ciudadanía pues haga control social al respecto de esto. Ahora, lo que decía, muchos asambleístas llegan, timbran, se salen y no rinden cuentas. Es una especie como en el colegio se fugan de clases y por eso pierden el año. En este caso, ¿habría que legislar también para sancionar administrativamente? Sí, es necesaria una reforma de la ley orgánica de la función legislativa que sancione pecuniariamente a los legisladores que no votan.
es normativa que se aplica regionalmente y que ha funcionado bastante bien para garantizar que siempre el pleno esté completo y hayan decisiones y mayorías consolidadas que tomen decisiones. ¿Hay datos de quienes se han ausentado en sesiones virtuales? No, ese corte es complejo de procesar al respecto de que las actas de votaciones no hacen esa diferenciación. Pero es un indicador interesante, quizá en una próxima ocasión podríamos sacar una muestra para decir los legisladores más faltones en sesiones virtuales versus los presenciales, sí, por supuesto. Porque eso sería más grave si cabe el término, porque muchos desde la comodidad de su casa que no se conecten ya sería el colmo, como se dice en el argot popular, Roger. Sí, efectivamente, ahí estaremos frente a un problema de desinterés y de falta de responsabilidad de los legisladores. Y hay un tema adicional, el tema virtual ha puesto retos importantes a la legislatura. No sé si ustedes recordarán la votación que hubo para destituir directamente al presidente de la República, en donde incluso estas curules virtuales fueron hackeadas y legisladores que habían votado que no, les había salido que sí. Hay legisladores que habían dicho que o denunciado, no se ha comprobado que personas de su equipo les ayudan a votar. Entonces todo eso hay que comenzar a pensar cómo fortalecer a la función legislativa en materia de aprovechar estas nuevas tecnologías. Y con esto termino, quizá hay legisladores que no les es cómodo utilizar estos mecanismos tecnológicos. Quizá deberamos priorizar aquellas sesiones que sí deben ser presenciales y aquellas que pueden ser virtuales. Hemos informado respecto de las leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional, pero las leyes vienen a ser muy pocas en relación a las resoluciones que se han sacado para el Día del Bizcocho, para el Día y las condecoraciones. ¿Cómo está eso? ¿Hay esos datos? Sí, efectivamente. Ese dato debemos hablarlo en términos de en qué ha ocupado el tiempo el Pleno de la Asamblea Nacional al respecto de sus decisiones, ¿no? Entonces, difícilmente nosotros podemos decir que uno o lo otro es lo más importante al respecto de la gestión de la Asamblea. Quizá las resoluciones también implican una posición política. Pero para la ciudadanía quizá existe una desconexión entre la agenda parlamentaria y la agenda ciudadana. Tenemos una ola de asesinatos en una semana y en la misma semana se aprueba el Día del Bizcocho. Hay una desconexión. Pero más allá de la interpretación, vamos a los datos. Las cifras. Y nos dicen que de 626 votaciones que se han dado en total desde el inicio del periodo legislativo, tenemos un 35.9% de votaciones de aprobación de acuerdos y resoluciones, que son estas condecoraciones, resoluciones del Día del Bizcocho y demás. Hay otras resoluciones importantes, como por ejemplo el determinar alguna comisión, un proceso de fiscalización. Pero las resoluciones, hay que decir, no son vinculantes, ¿no? No son vinculantes jurídicamente hablando y no son efectivas, porque son posiciones políticas, ¿no? Pero vamos al segundo indicador, que es 31,8% de procedimiento legislativo. Es decir, la Asamblea Nacional también ocupa sus votaciones para tomar procedimiento al respecto de determinados temas. Y vamos bajando, y ahí yo coincido con ustedes, preocupa al respecto de la importancia que le da la Asamblea Nacional en el momento de votar a temas como la aprobación o archivo de leyes, con un 22,4%. Y la fiscalización y control político con un 9.9%. Si hacemos una suma brevemente, vemos que más del 60% de las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional se ocupan en aprobar acuerdos y resoluciones y en el procedimiento parlamentario. El 30% más o menos se ocupa en aprobación de leyes y fiscalización. ¿Así está? Ahora, los números de aquellos asambleístas que presentan proyectos de ley, que es parte de su trabajo, son solamente 2, como dice usted, no han presentado un solo proyecto de ley. ¿Qué pasa con la fiscalización? ¿Cómo los medimos de ahí a los legisladores? Es importante señalar que es posible también medir cómo fiscalizan los legisladores. Hay 2 herramientas que tienen los asambleístas. En primer lugar, los pedidos de información. Los pedidos de información no hacen otra cosa que facilitarles el trabajo para saber qué está pasando, por ejemplo, con un ministerio, con una Secretaría de Estado. Pedir información es vinculante. Ojo, los funcionarios públicos que no presenten información requerida por los legisladores pueden ser sujetos de juicio político, por esa razón. Pero vemos con preocupación lo siguiente. Darwin Pereira, por ejemplo, es el legislador que más solicitudes de información ha presentado, 393,
Y el porcentaje de solicitudes respondidas a Darwin Pereira es de un 60%. El 40% ¿qué pasó? No se hace un seguimiento, entonces. Posiblemente se esté haciendo un seguimiento, pero quizá no hay la información o quizá no quieren responder. Y ahí la Asamblea Nacional tiene una deuda con los ciudadanos, y es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que la Asamblea debe enlistar y publicar a aquellos funcionarios que no contestan, pero eso todavía no sucede. Salvador Quispe es el segundo que presenta más pedidos de información. Tercero, Fernando Villavicencio, con 328 solicitudes. Lenin Mera de UNES, 311, y Ricardo Manegas, 303. Ellos han presentado más pedidos de información. Esa es solamente una forma de medición, en definitiva. Claro, es una forma de medición, porque quien presenta más pedidos es porque está más preocupado de saber qué está pasando ¿Y en el quién es Estado. el que menos ha presentado pedidos de información? Aquí yo quisiera hacer una nota de descargo. Desafortunadamente, la página web de la Asamblea Nacional muestra que 2 legisladores no han presentado pedidos de información. Ni uno solo. Ni uno solo, pero se han comunicado desde sus despachos a decir que sí han presentado, pero que no se ha transparentado. Entonces, a mal harían decir los nombres porque podría generar una suspicacia. Perfecto, interesantes datos. Con eso me quedo, se me terminó el tiempo. Gracias, Roger, por estar aquí, muy amable. Encantados y siempre a las órdenes. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo.